Qué interesante obra de arte. Sí, y es un objeto matemático. ¿Un objeto matemático? Sí, se llaman fractales. Qué interesante, cuéntame más. Miren este video. Hola, soy Troy McClure. Quizá me recuerden por películas refritos de televisión como 6 datos que no conocías sobre las derivadas y la historia del cálculo en menos de 3 minutos. Hoy presentamos 7 datos que quizás no conocías sobre los fractales. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común las olas del mar y un brócoli? Probablemente no, y suena a pregunta de sombrero loco, pero sí tienen algo en común, y son los fractales, lo que los lleva al dato número 1. ¿Qué son los fractales? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente regular, se repite a distintas escalas. En palabras más simples diremos que un fractal será o consistirá en tomar una figura, replicarla sobre sí misma siguiendo un patrón y condiciones específicas infinitamente, creando así un fractal. En términos matemáticos diremos que consiste en crear fragmentos irregulares representados en sistemas de ecuaciones parametrizados. Dato número 2. Su etimología. La palabra fractal proviene del latín fractus, cuyo significado literal en español es fracturado o irregular. Este término fue atribuido por el profesor Mandelbrot, haciendo alusión a los patrones observables en rugosidades, grietas y fracturas de la naturaleza. Dato número 3. Su origen. Para comenzar comprendiendo el origen de los fractales, tenemos que señalar a Benoit Mandelbrot, quien es un polaco, francés y estadounidense que se dedicó a las matemáticas de forma autodidacta, después de tener una infancia en donde las matemáticas para él no fueron seguidas. De esta forma, este autodidacta en el año 1977, en su libro The Fractal Geometry of Nature, habla sobre los fractales, acuñando así la palabra. Mandelbrot buscaba comprender las matemáticas de la naturaleza, más allá de solo círculos y cuadrados. Buscaba comprender la matemática irregular del mundo. La forma que presentaban las montañas y los círculos habían sido explicadas como conos o esferas, pero él iba mucho más allá. Pero este no fue el único que marca el origen de los fractales. Antes de él encontramos a Gaston Julia, quien ya antes había establecido cómo estudiar y explicar el comportamiento de funciones complejas a través de la sucesión por inducción. Para su mala suerte, falleció antes de ser reconocido, quedando así como principal padre de los fractales Mandelbrot. Dato número 4. Los fractales y su conexión con las matemáticas. Bueno, los fractales pueden verse como figuras que van cambiando mediante determinadas iteraciones discretas o continuas, como el caso del fractal de Koch, que tiene iteraciones discretas, como una sucesión, o los fractales de espiral, donde no notamos cómo se va acercando la figura, por lo tanto, la iteración es continua. La figura de estos fractales puede describirse a través de una sucesión, sumatoria o función matemática, donde podemos encontrar convergencias de algunos elementos como el área o perímetro de la figura que se forme. También los fractales nos llevan al cálculo de la dimensión fractal, lo cual explica cómo un conjunto se contiene dentro de un espacio métrico que crece mediante una dimensión determinada, lo cual no necesariamente es un número entero como acostumbramos. ¿Me crees si te digo que esta figura tiene dimensión logaritmo de base 3 de 4? Dato número 5. Tipos de fractales. Comenzando por los fractales lineales, los cuales se componen por elementos lineales, como lo dice su nombre, como lo pueden ser rectas o triángulos. Tendremos también fractales de funciones iteradas, los cuales se forman mediante un sistema iterativo de funciones, lo cual es una formulación matemática para representar una figura que se repite dentro de sí misma. Tendremos también fractales complejos, los cuales se generan mediante un algoritmo, como lo puede ser el cálculo de una serie de valores con la repetición de una fórmula.
Tendremos los fractales de órbitas caóticas, tendremos fractales autómatas celulares, los cuales corresponden a sistemas dinámicos discretos, es decir, el espacio y el tiempo toman valores discretos. Tendremos los fractales en el plasma, los cuales consisten en figuras formadas por una dispersión de colores. Tendremos también los fractales en el arte, dentro de los que podremos encontrar los fractales en la música y los fractales en la cocina. Todos estos como expresiones artísticas. También tendremos los fractales en la arquitectura, la cual también podremos llamar como una expresión artística, ya que consistirá en estructuras que siguen un patrón determinado. Dato número 6. ¿Dónde encontramos los fractales? Además de estos bonitos cuadros y fractales matemáticos, los fractales podemos apreciarlos casi a cada momento y sin darnos cuenta, como cuando comemos brócoli o cuando paseamos al lado de un helecho, cuando miramos las nubes, las ramas de los árboles, las caracolas, la caída de los rayos, etc. Pero no solo eso, además de la naturaleza exterior, los fractales también viven en nosotros. Así es, dentro de nuestro cuerpo. De hecho, estos fractales son útiles en el ámbito médico, como es el caso de las ramas coronarias del corazón o el tratamiento de la osteosporosis. Dato número 7. Los fractales más conocidos. Tenemos 4 fractales conocidos. En primer lugar, el copo de nieve de Koch, quien lleva el nombre del matemático sueco Helge von Koch en 1904. En segundo lugar, tenemos el conjunto de Julia, que se obtiene de estudiar el comportamiento de los números complejos. En tercer lugar, tenemos el conjunto de los fractales de Mandelbrot, el cual lleva el nombre del padre de los fractales. En cuarto lugar, tenemos el fractal de Newton. Sé que te estarás preguntando, ¿de Newton? Pero si él falleció antes de que se crearan los fractales. Y lo sabemos, pero simplemente es Newton, tiene que estar en todo. Y diciendo ya esto, también recordarte que todos los fractales que puedes encontrar en la naturaleza y en tu vida cotidiana también son conocidos. Como ya vimos, estas representaciones las podemos encontrar en casi todas partes y son el fiel reflejo de que la geometría tradicional no basta para explicar los fenómenos de la naturaleza, pues los fractales rompen estas barreras que definen la geometría como la conocemos y abren un nuevo camino a las matemáticas para seguir expandiéndose. Además de hermosas piezas de museo, los fractales son una forma maravillosa de adentrarnos en la matemática abstracta. Bueno chicos, entonces esos son los fractales. ¿Les gustó el video? Chicos, Qué interesante esta otra obra de arte. Sí, es un objeto matemático. Qué interesante. ¿Cuántos más? ay no.